porque sabemos que el intestino tiene entre 100 y 200 millones de neuronas y existe este sistema nervioso entérico, pero también está el, todo lo que es el tejido linfoide mucoso, que es el MAL, donde están los linfocitos B y donde se va a secretar esa inmunoglobulina IgA. Entonces, ¿por qué no pensar y por qué no conocer que también existe un sistema llamado intestino riñón en la nefropatía por IgA? Entonces, vamos a entender un poquito qué pasa con el intestino, por qué es tan importante conocerlo y saber que no son órganos aislados. Entonces, lo primero es, ¿qué tenemos en el intestino? Bueno, lo primero es que existe una mucosa, esa mucosa va a ser protectora, va a ser como la barrera que va a mantener sano el intestino y además una de sus acciones principales es la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes y ya vamos a hablar más detalladamente de ellos. Después tenemos el epitelio intestinal, que son esos enterocitos y esos colonocitos que están unidos perfectamente entrelazados y no permiten el paso de moléculas del intestino a nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Pero cuando tenemos un problema o un error o una parafuga, se va a presentar este intestino permeable y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Y tenemos nuestra microbiota intestinal, que ella normalmente está compuesta, ay, perdón, ¿qué hice? Ya. Está compuesta por estos gérmenes que son los principales del intestino. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues la digestión y la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, nuevamente, que son muy importantes, las vitaminas, mantener la integridad de la barrera, protegernos contra patógenos, la maduración del sistema inmune, el metabolismo de xenobiotos y nuestras bacterias específicas que viven ahí deben ser las bifidobacterias, los lactobacillus, la E. coli, Faecalibacterium, perdón, y Akkermansia. Estas son las bacterias naturales y normales que encontramos en nuestro intestino. Entonces, hablemos de estos ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué son importantes? ¿Qué hacen? Entonces, ustedes me van a decir, no, esto no tiene nada que ver con el riñón y yo vine a una simposio de glomerulopatía si usted me está hablando de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, regálenme en un segundo. Ellos salen de la fermentación de las fibras que digerimos y van a ser principalmente estos tres: butirato, propinato y acetato. ¿Listo? ¿Cuáles son sus funciones? Van a ser los que le dan la energía a los enterocitos y a los colonocitos. Va a hacer glucogénesis, regula el metabolismo energético, va a estimular ese moco para que haya un intestino sano, va a ayudar a que se ensamble y se mantengan unidas esas células que dijimos que son importantes para que no haya fuga, y va a tener un efecto inmunomodulador. Y aquí quiero que me regalen un segundo y pongan cuidado en esto que es muy importante. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta tienen un receptor que son los receptores FAR. Esos receptores que son de ácidos grasos de cadena corta tienen una actividad muy específica y es que son capaces de ir donde los linfocitos T vírgenes y estimularlos para que cuando digamos, maduren o se diferencien como células T reguladoras. ¿Y qué son las células T reguladoras? Las células T reguladoras juegan un papel súper importante en el sistema inmunológico y es que son el freno del sistema inmunológico. ¿Listo? Son los que van a parar el sistema inmunológico y lo van a controlar, es decir, son los que nos van a proteger de las enfermedades autoinmunes. Entonces, ese receptor de ácidos grasos va a hacer que se hagan más células T reguladoras y que me controlen el sistema inmunológico. ¿Cómo lo hacen? Ellos van a hacer que no se proliferen y no se diferencien las células TCD4, las CD8, los linfocitos B y las células dendríticas. O sea, casi todo el sistema inmunológico. Son muy ávidas por la interleuquina 2, es decir, compiten contra los otros linfocitos por la interleuquina 2, atrapan la interleuquina 2, entonces no dejan que los otros linfocitos la tomen y ellos la necesitan para proliferar. Entonces, esto disminuye el sistema inmunológico. Aparte de esa función tan especial que tienen ellos, estos ácidos grasos pueden liberar estas tres señalizaciones, que es el factor de crecimiento beta, la interleuquina 10 y la adenosina, que ellos directamente van a disminuir la actividad de los linfocitos T. Y van a también a inhibir el factor nuclear kappa, que inhibe los macrófagos, y también va a inhibir histonas desacetiltilasas. Perdón. Entonces, todas las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta
son inmunomoduladoras o inmunoprotectoras. Entonces, necesitamos ácidos grasos de cadena corta para que nuestro sistema inmunológico se controle, es decir, esta función del sistema digestivo es supremamente importante. Y ahora les quiero hablar de los ácidos biliares. Entonces, nuevamente es un segundo para entender estos ácidos biliares porque ellos tienen una particularidad. ¿Listo? Entonces, modulan la permeabilidad intestinal y la inflamación. Ellos tienen una característica y es que los ácidos biliares a dosis bajas van a ser protectores o inmunomoduladores. Y si la dosis es muy alta, al contrario, van a ser inflamatorios. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Tienen varios receptores. Este de acá es el TGR5 y es un receptor transmembrana que directamente va a inhibir ese factor nuclear kappa y eso hace que se disminuya la cantidad de citoquinas liberadas por los macrófagos y por los linfocitos y también directamente va a inhibir la oxidación del LDL. Eso es uno de los receptores de ácidos grasos. Este otro receptor, que es el FXR, funciona en el macrófago de la siguiente forma. Si tienes ácidos grasos normales, es decir, una dieta baja en grasa normal bajita, va a inhibir el factor FXR y el macrófago no se activa. ¿Listo? Pero si tienes mucha grasa, es decir, una dieta alta en grasas, va a activar al macrófago y va a secretar toda la cascada de inflamación. ¿Listo? Hay otro receptor que es ligado a vitamina D, que lo que va a hacer es volver a secretar moco y volver a como a ese daño que tiene la mucosa, como a repararlo, es de reparación. Y tenemos otro factor que es el receptor X de pregnano que regula genes para desintoxicar y mantener íntegra la barrera intestinal. Estos son los derivados de ácidos grasos y ellos directamente van a regular a los linfocitos T. Entonces, esta es la importancia del tejido gastrointestinal y de todo el sistema gastrointestinal. Entonces, vamos a revisar un poco los lipopolisacáridos. Recordemos que los lipopolisacáridos están en la pared de las bacterias gram negativas. Ellas son proinflamatorias, alteran la unión estrecha de las que hablamos, van a producir estrés oxidativo, falla de la mitocondria y atención a esto, los lipopolisacáridos directamente van a ir a activar los Toll-like receptor tipo 4. ¿Listo? Y además también los ácidos grasos van a activar, o sea, cuando están muy altos, nuevamente hablo, o sea, la cantidad de grasa que ingerimos sí tiene un impacto en nuestro sistema inflamatorio, van a activar los Toll-like receptor. Y estos lipopolisacáridos también van a hacer producción de citoquinas proinflamatorias y van a activar esta molécula que ya hablamos que está en el macrófago y va a activar al macrófago. Bueno. Ahí, ya. Entonces, ¿qué es el síndrome de intestino permeable o qué es este síndrome de fuga de pared intestinal? Básicamente se ha perdido esas uniones estrechas del enterocito, hay unos poros y va a pasar a la circulación lipopolisacáridos, endotoxinas, células inflamatorias y esto va a desencadenar respuestas inflamatorias sistémicas. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene aquí el riñón? Entonces, ¿cuál es este eje del que queremos hablar? Ahora sí, vamos a meternos en el riñón. Entonces, quiero que miremos esta gráfica. Entonces, si tú tienes un intestino que es permeable, es decir, que tiene unos huequitos, unos poritos que no debería tener, de lo que tú ingieras en la comida, vas a presentar antígenos porque ellos van a pasar estas moléculas y directamente van a ser antígenos que van a ser presentados a las células presentadoras de antígenos. Pero además, si tú tienes estos poros y tu microbiota es una microbiota no sana, no de los gérmenes que ya hablábamos que normalmente viven ahí, sino tenemos gérmenes malos, va a pasar los lipopolisacáridos, van a pasar antígenos y van a activar los Toll-like receptor tipo 4, que son los que más se asocian a la nefropatía por IgA. ¿Listo? Pero además de eso, nuestra célula mesangial en el riñón tiene unos receptores asociados a las quinasas, el MAP y el ERK, que son capaces de reconocer directamente estos antígenos en la circulación, ¿sí? Sin necesidad de toda esta inflamación y que llegue la inmunoglobulina A. Estos antígenos solos
de todo lo que nosotros cuando tenemos un intestino permeable activan el sistema inmunológico y también el riñón está activado. Esto no solamente es en nefropatía por IgA, hay estudios que lo han encontrado en lupus, en diabetes tipo 1, en obesidad, en riesgo cardiovascular. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente que tiene IgA? ¿Listo? Entonces, de lo que come, va a presentar antígenos, tiene unos factores genéticos alterados, la mucosa está dañada, hay unos gérmenes que están alterados y alguna de la comida a la que nosotros estamos expuestos presentan antígenos específicos que van a pasar aquí a la circulación y van a ser presentados por las células dendríticas. Esto ya lo dijeron los expositores anteriores y es que estos pacientes con nefropatía por IgA se les ha encontrado que tienen el ligando inductor de proliferación, Abril, y el BAF, que es el factor activador de células beta, muy altos. Están muy activados y eso que hace, eso termina activando la célula B. El linfocito B va a ir, va a diferenciarse plasmocito y el plasmocito va a liberar inmunoglobulina A. Pero esta inmunoglobulina A va a ser defectuosa. Entonces, si me regalan un segundo aquí, vamos a revisar a nuestra inmunoglobulina A. Yo sé que esto es un poco de volvernos a la fisiopatología, pero es importante que me regalen acá un segundo. Recuerden que tenemos una porción pesada y una porción liviana y que está unida por una bisagra y esta bisagra tiene 6 O-glicanos. Y esto se debe glicosilar para que se pueda doblar. ¿Listo? Entonces tenemos una molécula que se llama COMSC. Esta molécula es una chaperona de esta glicosilación. Ella va y vigila que esto se haga correcto, evita que aquí pasen malas cosas, pero cuando tenemos lipopolisacáridos que vienen de esas bacterias gram negativas que ya vimos, que pasaron a través de nuestro intestino, inhiben esta molécula. Al inhibir esta molécula que es la chaperona, pues no hay quien corrija, no hay quien revise, no hay quien cuide que esta glicosilación ocurra adecuadamente y entonces pasa la más común de todas las que se conoce, es la N-acetilgalactosamida. Y esto está mal. Al ocurrir eso que está mal, IgA immunoglobulin that sticks to antibodies on its hinge. Bueno, se supone que no debía tener volumen, pero lo que pasa es que se presentan unos epítopes al estar mal glicosilada y eso genera unos anticuerpos y estos anticuerpos al final este complejo se va a unir al CD89. Este complejo es el que va a pasar a la circulación y va a terminar en el mesangio y es donde va a activar todo este sistema inmunológico y se va a activar el complemento. Entonces, es por esto que ya se sabe que la nefropatía por IgA es una enfermedad autoinmune. Por eso ahora está la discusión que si se deja de tratar, que si no se trata, es una enfermedad autoinmune y si no la tratamos, ella pues claramente va a continuar haciendo daño. Quiero compartirles con ustedes este estudio que me pareció muy bonito. Cogieron a varios pacientes y lo que hicieron es que cogieron una población de pacientes que tenían nefropatía por IgA no tratada, pacientes que tenían nefropatía por IgA tratada, nefropatía membranosa y pacientes sanos. Les toman muestra de la materia fecal, se la trasplantan a ratones humanizados y a estos ratones les toman muestra de la materia fecal y de suero. ¿Y qué es lo que encuentran? Y es muy bonito porque lo que encuentran es que los pacientes que tienen nefropatía por IgA no tratada encuentran en la materia fecal que tienen más Escherichia y Shigella. Y que esos pacientes que tienen más Escherichia y Shigella, que son los IgA no tratados, presentan lipopolisacáridos que pasan a la circulación, activan el linfocito B y hay mayor producción de IgA alterada. Este es otro estudio que trató de ver la relación y encontrar correlación entre patógenos en esa disbiosis que presentan los pacientes y la IgA. Todos son pacientes con IgA. Esto es un estudio genético. Se hace un estudio aleatorizado mendeliano y lo que trata de buscar es en diferentes genes de patógenos si activan o no activan la IgA y lo que ellos encuentran es que hay patógenos que son protectores como estos y hay otros patógenos que presentan disbiosis y alteración y activación de la nefropatía por IgA. Entonces, las respuestas inmunes
a la nefropatía por IgA han sido estudiadas en esta disbiosis en muchísimos estudios. Esto solo para mostrarles, en este estudio del 2022, ya llevamos un par de años con este tema, es que los pacientes que presentan más Escherichia y Shigella son pacientes que presentan más albuminuria, más hematuria, tasas de filtración más bajas y además en quien se encuentra que no tienen butirato o disminuido, que es, si recuerdan, es este ácido graso de cadenas cortas del que ya habíamos hablado, que era protector en los pacientes para que no se inflamaran, no generaran respuestas inflamatorias sistémicas. La proteobacteria también se ha asociado a la IgA, el estreptococo, entonces ya se sabe que el estreptococo, algunos antígenos pueden unirse directamente a la IgA y se depositan en el riñón. Y se ha encontrado una disminución en todos los ácidos de cadena corta, cuando hay presencia de estos gérmenes, Clostridium, Prevotella, Rosueria, y todos estos gérmenes, cuando están presentes, hacen que los ácidos grasos de cadena corta bajen. Estos son otros estudios. Esto es un estudio en China que encontró que los pacientes con nefropatía por IgA tenían disbiosis, que tenían además mayor carga microbiológica en otros estudios. Se encontraba que además había activación de los linfocitos B y del sistema MALT en otros estudios. Estamos hablando del 2014 y 2017. Además de todo, se encuentra que hay predominio de Escherichia y Shigella, que ya habíamos mencionado anteriormente en los pacientes con IgA. Y este es un estudio en ratones que tienen síndrome de hiper-IgA y lo que hacen es que les trasplantan materia fecal de gente sana y se corrige completamente la enfermedad. Y otros estudios que hablan de que estos pacientes tienen reactivación directa a algunas proteínas de la dieta, específicamente del gluten. Entonces, ¿por qué el gluten? El gluten tiene una proteína que se llama gliadina, que es una fracción del gluten, que se une directamente al CD89 y activa la IgA y hace que se produzca y que termine desencadenando nefropatía por IgA. Entonces, para cerrar, ¿qué le tenemos que decir a nuestros pacientes? Todo lo que hemos encontrado últimamente, los nuevos medicamentos que existen, el cuidado, el manejo antiproteinúrico, todo eso es sumamente importante, pero creo que a veces se nos olvida a nosotros como médicos esta función tan importante que tiene el intestino y el riñón y esta unión. Y creo que dentro de las recomendaciones que le podemos dar a nuestros pacientes, no solo con nefropatía por IgA, sino en general todos los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, son algunas recomendaciones de la dieta para acompañar en el tratamiento que ya tienen de todo su inmunosupresión y todo el tratamiento que tienen para la enfermedad. Entonces, el abuso excesivo de alcohol daña la microbiota. Las grasas saturadas, estos pacientes deberían comer bajo en grasa, en general, todos nosotros también. Dietas pobres en micronutrientes, todo lo que es comida procesada, harinas refinadas o azúcares refinados, todo lo que tiene cloruro de sodio, cloruro de fósforo, que son todos esos comida que tiene preservantes, Coca-Cola, jugos de caja, comida de paquetes, papas, chitos, sí, todo lo que llamamos comida chatarra. Y el beneficio en otro tipo de comida como los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, el aceite de oliva, virgen, extra, el aceite de oliva no se debe calentar, es una recomendación, bueno, si no se pierde su beneficio. El aguacate, que en Colombia es muy fácil que la gente lo pueda conseguir. Probióticos como los lactobacilos y los bifidobacterias mejoran la supervivencia del epitelio, reducen endotoxinas, modulan la microbiota y hay otros prebióticos que hacen que tengamos una flora intestinal sana y que se regenere y que es muy fácil recomendarle a los pacientes y a nosotros mismos. La cebolla, el ajo, el banano, los espárragos, la alcachofa, raíz de diente de león, esta de pronto es más difícil, mejora los niveles de azúcar y lípidos. Los probióticos, por si les interesa manejar a sus pacientes porque tengan alteración de la flora intestinal, el bifidobacterio y lactobacillus que mejoran la integridad, estabilizan las proteínas, la claudina y la ocludina y estimulan el moco. También son antioxidantes y antiinflamatorios y estos son los que comercialmente encuentran, lactobacilos, plantarum, el lactobacilo, bifidobacterios.
Y los prebióticos, todo lo que son oligofructosas, es decir, frutas, y los vegetales de los cuales ya hablamos, mejoran niveles de azúcar y lípidos, mejoran la función de la barrera intestinal, reducen endotoxinas, mejoran los perfiles glicémicos, mejoran el lípido. Y por último, ya para terminar, las vitaminas. ¿Sí? Vitamina D, vitamina A y zinc son protectoras del sistema digestivo y de la regeneración de la mucosa y de la oclusión, de la unión de los enterocitos y de los colonocitos. Entonces, también importante que suplamos a nuestros pacientes con las vitaminas y una dieta sana. Muchas gracias.